¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, ¿qué está pasando en Venezuela? Lo hablamos con el profesor de filosofía Fred Mills. Fred Mills, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Fred, el lunes de esta semana en Colombia, el Grupo de Lima se reunió y estuvo también el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Estuvo el autoproclamado presidente Juan Guaidó. ¿Cuál es tu lectura de lo que pasó? Yo creo que el tema principal es que Juan Guaidó, el supuesto presidente interino de Venezuela, autoproclamado, vicepresidente Pence y Iván Duque querían proyectar un dilema falso, y el dilema entre la tiranía y la democracia. Y ellos también querían negar que hay una opción entre la paz y la guerra. Lo que estamos viendo es una estrategia de aumentar la presión, porque dice Pence que quiere poner más sanciones. Dio instrucciones a todo el Grupo Lima de confiscar los bienes, los activos de Venezuela en sus países, incluyendo PDVSA. Y pasárselos a Guaidó. A Guaidó. Y también ha hecho otra llamada, porque hay muchas llamadas a las Fuerzas Armadas a abandonar el gobierno constitucional y ponerse bajo de los órdenes de Juan Guaidó. Pero lo que estamos fijando también es que él dice que van a aumentar también y continuar intentar entregar esta ayuda, entre comillas, humanitaria a Venezuela. ¿Qué es lo que puedes tú leer que podría ser el próximo paso? Han fracasado el intento de forzar el paso de esta ayuda humanitaria en la frontera con Venezuela. Parece que a pesar de la deserción de unos 60 hasta 300, depende en cuál noticias uno está escuchando, a pesar de eso no hay no hay fracturas, no hay rupturas dentro de las Fuerzas Armadas que constituyen una crisis de mando en Venezuela. Tampoco estamos viendo una gran movilización a favor de Juan Guaidó. No hay ningún levantamiento para derrocar al gobierno. Así Juan Guaidó tiene su base, la oposición tiene su base. Hay críticas legítimas del gobierno de Nicolás Maduro, pero no puede desconocer que hay millones de venezolanos que tienen sentimientos independentistas y que son chavistas. Entonces, yo creo que no es un dilema falso entre más conflicto, polarización y diálogo. Eso es una selección, opciones auténticas que tenemos que poner atención. Ya vimos en el pasado acciones de Estados Unidos que, por ejemplo, cuando hicieron esta misma ofensiva contra Chile, en el caso de instalar a Pinochet, decía Kissinger: los vamos a asfixiar a tal punto que griten de dolor, decían sus palabras. Aquí claramente los están asfixiando por todos los frentes al gobierno de Venezuela y con él al pueblo de Venezuela, al punto de que les cierran la canilla para que no puedan recibir el dinero de lo que venden, de sus propios productos, y no pueden tener dinero. Los bancos no aceptan transacciones para salir a comprar ni medicinas ni alimentos. Es decir, asfixian al pueblo de Venezuela al punto que grita de dolor. Y te pregunto, ¿esto es extremadamente perverso que ellos los hacen gritar de dolor y ellos dicen que vienen con la ayuda humanitaria a salvarlos y a salvar la democracia? ¿Es esto otra vez la misma receta que vimos
en otros países de América Latina y en otras partes del mundo, asfixiar a los pueblos y decir que son el producto del gobierno socialista que fracasó? Sí, hay una contradicción entre estas sanciones que no solamente está dirigido a individuales, está dirigido a la economía que ya estaba en crisis. Y yo creo que por eso tener un proyecto de ayuda, entre comillas, humanitario en Cúcuta, en ese momento, esa es la frontera con Venezuela, no está participando la Cruz Roja Internacional ni las Naciones Unidas, porque ellos dicen que una ayuda que es de verdad humanitaria, que no va a estar mezclado con un proyecto de cambio de régimen. No puede ser politizado una ayuda humanitaria auténtica. Y estábamos escuchando, por ejemplo, las palabras de Pence, y que repiten, por supuesto, Guaidó, y que repite, por supuesto, Iván Duque y toda la cofradía, y es que, por ejemplo, esto es un fracaso de modelo económico, y cuando, por ejemplo, explica a Venezuela que ese petróleo que van a dejar de venderle a Estados Unidos porque no paga, porque le roba el dinero, se lo van a vender, por ejemplo, a India, que van a pasar de 300.000 barriles diarios a 600.000, inmediatamente viene la información que Estados Unidos amenaza a India de que no lo haga. Y así sucesivamente con todos los países que tienen que hacer transacciones económicas. Sigue no solamente asfixiando a través de sanciones y el sistema económico, sino que le tuerce el brazo, no solamente a todos los países del Grupo de Lima, sino a cualquier país del mundo que quiera negociar, que quiera comprar productos de Venezuela para absolutamente dejarlos en la ruina. Sí, pero India, por ejemplo, sí ha aumentado a 68% o 66% la importación de petróleo venezolano, y yo creo que ha llegado a 620.000 barriles diarios, y yo creo que no es posible que no va a ceder a esta presión. Pero digo, la presión es el arma que utiliza a través de el tiempo cada vez que quiere deshacerse de un gobierno que no le es sumiso. Si quiere estrangular la economía, yo creo... Y dice que es el nombre de la paz y la democracia. Nombre de paz para... Yo creo provocar una implosión social dentro del país. Pero lo que estamos viendo en las movilizaciones de esta semana pasada, movilizaciones del chavismo grande y de sentimientos independentistas, es que se sabe de dónde viene esta presión. ¿De dónde? Viene de los Estados Unidos y sus aliados en el Grupo Lima. Así es un proyecto de cambio de régimen a través de la presión. Realmente es una presión no solamente económica, pero social. Y por medio de esta presión y amenazas de lo que se llama la opción en la mesa, que significa una intervención posible, militar, y llamadas a las Fuerzas Armadas a abandonar el gobierno, a través de todos esos medios, la meta es derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Fred, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con Fred Mills, profesor de filosofía, sobre qué está pasando en Venezuela. Ya regresamos. Continuamos conversando con Fred Mills sobre qué está pasando en Venezuela. Fred, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, el lunes hablando en el programa Democracy Now!, noticiero de los Estados Unidos, dijo sobre lo que está haciendo por sobre la mesa Elliot Abrams, que lo han puesto como enviado a Venezuela. Sabemos que tiene cargos de genocidio y ha sido encontrado culpable de mentir al Congreso, que él dijo, estoy hablando de Elliot Abrams en el Departamento de Estado, el tiempo del diálogo con el gobierno de Venezuela ya hace mucho que pasó. Dice Arreaza que lo que está pasando es muy distinto por debajo de la mesa. O sea, hay una versión oficial que es la mano dura. Terminó el tiempo del diálogo, sale
Pence con el grupo de Lima el lunes y dice: todas las opciones están sobre la mesa, entre comillas la opción militar, y dice finalmente sobre eso Arriaza: están negociando con nosotros, a pesar que dicen que no. Dice: están negociando con nosotros sus diplomáticos. Les extendimos su presencia en Caracas por otros 15 días más. Y esto fue acordado con Elliot Abrams y la subsecretaria Kimberly Breyer. Y sigue diciendo: y seguiremos negociando. Y mientras se afirma que la oposición no puede negociar con el gobierno de Maduro, Estados Unidos sigue manteniendo un diálogo con nosotros. Y concluye, dice: realmente lo que está pasando acá es pura política. Yo creo que la opción de diálogo siempre está vigente, porque si el proyecto de el autoproclamado presidente Juan Guaidó está un fracaso y parece que él no manda tropas, él está fuera del país, es otro exilio de la oposición, a pesar de tener algún base que está entusiasmado de derrocar Maduro, realmente no tiene el base dentro del país para salir con eso. Así yo creo que siempre hay lo que se llama back channel. Un canal exterior, por decirlo así, un canal por detrás. Siempre existe eso en el caso de que hay que cambiar la estrategia. Ahora bien, no está seguro que el ejército de Brasil quiere entrar en una aventura. Tampoco no sabemos si el ejército de Colombia van a ver que es conveniente a provocar una conflagración regional, porque ellos mismos en Colombia tienen sus problemas. Tienen una guerrilla, es el único país de América Latina que tiene una guerra adentro. Sí, y quizás no conviene incendiar de nuevo esta guerra civil. Todavía hay FARC disidentes, todavía hay conflicto. El ELN y también los líderes sociales están asesinados uno cada 2 días, así tiene sus problemas también de hambre en Cúcuta, en La Guajira. El mayor grupo de desplazados internos del mundo después de Siria. 7 millones de personas desplazadas, sí, adentro y viviendo en condiciones miserables en las afueras de cada una de las grandes ciudades del país. Así, lo que puede suceder realmente hay 2 caminos. Yo creo que el camino diálogo, y hay bastantes fuerzas en el mundo que está a favor de la paz y diálogo, o el camino de más confrontación, más sanciones, más presión y más sufrimiento. Ahora, Fred, tú vives acá en Washington y tú sabes cómo es el juego político de Washington. Ya hay consenso de que estamos en la carrera presidencial del año 2020 y ya sacó Donald Trump la carta del socialismo, el malo de la película, el boogeyman. Estados Unidos jamás puede ser socialista y entonces quiere tachar a todo el Partido Demócrata, es decir, a todo lo que sea oposición, a todo lo que no sea él es malo, y entonces le pone la etiqueta de socialismo y exporta esa etiqueta del socialismo a América Latina y juega esta carta de que él lucha contra terminar con el socialismo en nombre de la libertad y la democracia y toda la arenga esa. ¿Puede tener algo o todo que ver con su juego de elecciones en el 2020 este capítulo de la lucha contra el socialismo en contra de Venezuela, y menciona a Cuba y menciona a Nicaragua, o es una cosa aislada y una cosa no tiene nada que ver con la otra? Es difícil averiguar la motivación del presidente Trump, pero yo creo que el asesor importante tiene asesores importantes como Marco Rubio. Yo creo que los consejos de una posición muy dura en contra de no solamente el chavismo, pero en contra de Cuba, Nicaragua, y también John Bolton, que realmente a veces prefiere usar la coerción en vez de medidas diplomáticas. Con antecedentes de Irak, Irán, guerras en el pasado, es decir, un halcón de línea de extrema derecha. Sí, pero yo creo también el proyecto de Monroe,
la doctrina Monroe, 1823. sí, de rehabilitar ese proyecto para asegurar que toda Latinoamérica está bajo de regímenes neoliberales. En su momento él dijo, América para los estadounidenses. En inglés decía el América para los americanos. Es decir, que todo lo que sea el continente americano debería estar bajo el control de los Estados Unidos. Sí, o por lo menos sigue la línea neoliberal. Y yo creo que esta idea de que el socialismo es un fracaso es muy interesante, porque en Bolivia es un ejemplo, hasta Bloomberg ha tenido un artículo que es exitoso lo que está pasando en Bolivia en términos económicos. 4,5% de crecimiento en la última década, por año, cada año. Y dentro de los Estados Unidos ya la mayoría de la población está a favor de algún plan de salud médico universal para que no excluya a nadie. Y le llaman socialismo a eso cuando en el resto del mundo de países desarrollados eso es parte de la vida normal. Exacto, es normal, pero eso se llama socialismo. Vamos a hacer una nueva pausa entonces y estamos hablando contigo, Fred, estamos hablando de qué puede pasar en Venezuela. Seguimos conversando enseguida después de este corte. Ya volvemos. Continuamos hablando con Fred Mills, profesor de filosofía, sobre qué está pasando en Venezuela. Fred, Jorge Arreaza, el canciller de Venezuela, hablando en este programa el lunes pasado en Democracy Now!, dijo también lo que está pasando entre Trump y el presidente norcoreano Kim Jong-un también podría pasar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dice Arreaza. ¿Por qué no se reúnen? ¿Por qué, si se reúnen, se solucionan todo? Y agrega, porque Maduro es el jefe del gobierno de Venezuela y Trump es el jefe de la oposición en Venezuela. O sea, en definitiva, detrás de todo esto está Donald Trump. Yo creo que realmente Trump está siguiendo una política de reconstruir las Américas en función de un modelo económico, y no es algo que se puede resolver de una manera personal, pero sí una reunión entre Maduro y Trump puede crear un espacio para un diálogo. Y Maduro lo ha invitado en más oportunidades y no acepta. Y Trump. Y el Papa Francis y el gobierno de México y otros protagonistas para la paz, para el diálogo, todos están dispuestos a recomenzar un diálogo para resolver los problemas, para tratar de unir los partidos, la oposición, el chavismo y otros sectores en un diálogo para resolver los problemas en términos venezolanos. Otra cosa que sucede cuando uno vive aquí en Estados Unidos y está expuesto a los medios hegemónicos, ya sea la televisión, la prensa, la radio, es que eligen los cuadros de la película para mostrar lo que les interesan y dejan fuera lo que también no quieren que se muestre. Y dentro de lo que no quieren que se muestre está marcado, por ejemplo, por Alfred de Zayas, un experto en derechos humanos, un reporter de Naciones Unidas, que dice, aquí lo que hay una flagrante violación del derecho internacional, del Charter de Naciones Unidas, de todo lo que tiene que ver incluso con la Constitución de Venezuela, que están tratando de vender, que se agarran de un artículo, este señor Guaidó, que dice que ese artículo le permite autoproclamarse lo que se quiere autoproclamar, cuando en realidad supongamos que hubiera un vacío de poder por parte del presidente Maduro, que muriera o que se enfermara, automáticamente la Constitución dice que sigue el vicepresidente. O sea, este señor, no solamente desde el punto de vista interno
está violando la Constitución de su país, sino esta ofensiva de Estados Unidos, el Grupo de Lima, Iván Duque, Guaidó y compañía, están violando todas las instituciones jurídicas internacionales. Y eso, ¿por qué te parece que la televisión y la prensa y los medios de Estados Unidos y en América Latina esta parte de la película no la cuentan? ¿Por qué? No lo cuenta porque los medios de comunicación, lo que nosotros decimos con el mainstream media, quiere presentar, reproducir la línea del Estado. Y muchos reporteros en estos medios no están en Venezuela, pero por lo menos tenemos, por ejemplo, Gray Zone, tenemos Venezuela Analysis, tenemos Telesur, tenemos reporteros, sí, que está allí donde está pasando las cosas para proveer otro punto de vista y se puede hacer un contraste. Un contraste, pero si uno solamente está viendo esos medios que están reproduciendo línea por línea la imagen que quiere proyectar el Grupo Lima y los Estados Unidos, estamos viendo un espectáculo. Entonces, la prensa o los medios, esos medios hegemónicos que tienen los mayores ratings, la mayor audiencia, ¿están al servicio de la opinión pública o están al servicio de los intereses de las grandes corporaciones y de los gobiernos, en este caso neoliberales? Yo creo que hay excepciones, hay buenos reporteros, hasta en el New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, pero lastimosamente está más o menos a servicio a las corporaciones que están pagando sus salarios. ¿Todo esto es petróleo? En el fondo, en realidad lo denuncian una y otra vez, desde el presidente Maduro hasta Arreaza, hasta los observadores internacionales. Si Venezuela no tuviera petróleo, ¿Estados Unidos estaría metido hasta las orejas en esto? Sí, pero no solamente el petróleo, pero la meta es evitar una política, como hemos visto con Chávez, de soberanía e integración del continente. Y no significa que no puede tener buenas relaciones con los Estados Unidos si uno tiene su soberanía y su independencia. Lo que significa es, estamos en un mundo multipolar y que los países quieren su soberanía para hacer comercio con cualquier país. Así, para mí la cuestión principal es de dónde viene la soberanía. Radica la soberanía en el pueblo, en el poder constituyente, y no puede imponerlo desde afuera. ¿Y es eso lo que están tratando de hacer? Lo que está tratando de hacer en ese momento. Los venezolanos tienen que resolver sus problemas. No es algo que se puede imponer desde fuera, desde un autoproclamado presidente, desde un Grupo Lima que tiene sus propios intereses. Tiene que resolverlo los venezolanos en paz a través de la política, no a través de la coerción desde afuera. ¿Y te parece que con todo esto ya que pasó, ambas partes, ya sea esta llamada oposición, que es la extrema derecha dentro de Venezuela, y el mismo gobierno del presidente Maduro, ha aprendido alguna lección para tratar de hacer avanzar y salir de este impasse? Yo creo que no, porque realmente va en el mismo camino de aumentar la presión, de amenazar con la opción en la mesa de una intervención militar, de llamar las Fuerzas Armadas a una deserción. Está en el mismo camino por ahora. Espero que cambie y cambie en el camino de paz. Fred Mills, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.